Bueno, vamos a ver si empezamos ya la sesión de la tarde. Siempre se piensa que es la peor hora, pero veo que está todo el mundo muy animado, con lo cual eso está muy bien. Yo creo que va a estar todo el mundo muy despierto. Lo primero me voy a presentar. Yo soy Pablo Gallo, trabajo en la Universidad de Alicante y doy clases en la Universidad de Murcia, pero estoy así un poco a mitad de ambos sitios. Y me voy a encargar de moderar lo que es el coloquio sobre los laboratorios de ideas dentro de las bibliotecas. La verdad que, cogido así el titular, a lo mejor todo el mundo se pregunta, o buena parte de las personas se preguntan de qué estamos hablando. Y es que realmente lo vamos a ver que es un concepto muy amplio y vamos a intentar ver hasta dónde abarca este concepto. Vamos a hablar, yo creo que todo el mundo sabe ya lo que son los makerspaces, todo el mundo ha oído hablar de ellos, todo el mundo sabe más o menos cómo se han proyectado dentro de las bibliotecas, pero no solo es esto. Vamos a hablar de laboratorios ciudadanos dentro de las bibliotecas, vamos a hablar de Learning Commons, vamos a hablar realmente de las bibliotecas como espacios de creación, espacios en los que, como se dice últimamente, ya no es tanto la transacción, sino que es la creación del conocimiento. Espacio de las bibliotecas como facilitadoras de esa creación del conocimiento en su espacio físico y virtual. Para hablar de estos temas, pues nos van a acompañar tres personas que de una manera u otra han desarrollado proyectos concretos, proyectos además muy sólidos y punteros sobre, vamos a ver, tres perspectivas muy diferentes. Por una parte, Marta Cano, que es la gerente del Servei de Bibliotecas de la Diputació de Barcelona, que están llevando, bueno, ahora lo presentará, un proyecto realmente impresionante de redefinición de lo que son las bibliotecas de la Diputació, que por otra parte han sido pioneras, todos lo sabemos, en muchos aspectos, por ejemplo, arquitectónicamente, que está aquí Santi Romero, han sido realmente pioneras en muchos aspectos, pues ahora están realmente haciendo un proyecto impresionante. Begoña Marlaska, Arantxa, perdona, ¿ves? Lo tenía que haber leído, Arantxa Marlaska, que es la responsable de la Biblioteca de Creación UBIC. Supongo que todos habéis oído hablar de la Biblioteca de Creación UBIC, realmente es pionera en España, es un modelo extraordinario, único, dentro del gran complejo de Tabacalera de San Sebastián, y creo que, bueno, yo creo que es nuestro gran referente dentro de nacional de cómo generar un espacio de este tipo. Y por fin tenemos a Jorge Sosa, que es el director, si no me equivoco, es el director de la biblioteca de la Universidad Americana, pero en París, y que acaban de desarrollar un proyecto también de Learning Commons realmente espectacular, además metido justo dentro del centro de París, o sea, lo cual es más que notable. Pues la dinámica ya la conocemos todos. Primero ellos, luego coloquio y luego vuestras preguntas. Pero eso sí, tenemos hora y media, tenemos menos tiempo, con lo cual iremos un poquito más rápido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero, dar las gracias a la organización por invitar a la Diputación de Barcelona por partida doble, a Santi y a mí. Después también agradeceros a todos los colegas de las bibliotecas públicas que estáis aquí, porque tenemos un grupo de lectura en nuestras bibliotecas que lee novelas y luego va a los países, y sé que se pone en contacto con vosotros del Instituto Cervantes para que los acojáis y les dejáis hacer sus clubs de lectura en vuestros espacios. Por tanto, desde aquí, muy agradecida a los colegas que han acogido a nuestros profesionales. Yo lo que les voy a contar es un proyecto que es el proyecto Bibliolab, que hacemos en la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Y no voy a presentar la red, pero solo para que tengáis la dimensión, somos 226 bibliotecas en 135 municipios de la demarcación de Barcelona y 10 bibliobuses. Entonces, yo lo que pensé es que primero os voy a hacer unas preguntas que nosotros hemos dado respuesta con proyectos. Lo que hay arriba en gris es la pregunta, lo de abajo son los proyectos y, muy importante, lo de al lado, con quién hacemos estos proyectos. Y nosotros nos preguntábamos si las bibliotecas públicas podían ayudar a reforzar el sentido de comunidad a través de la creación compartida de nuevo conocimiento que tenga una finalidad en concreto y un impacto visible para la ciudadanía. ¿Sí?
También nos preguntábamos si las bibliotecas públicas podían ir más allá de su misión actual como centros de acceso al conocimiento y nos podíamos convertir en centros de co-creación cultural e innovación digital centrados en la comunidad. Y también hicimos un proyecto. Nos preguntábamos si podíamos contribuir a algo tan social como disminuir la brecha salarial entre géneros utilizando un reto social. También nos preguntábamos si los videojuegos podían ser una herramienta de dinamización comunitaria con los jóvenes o si podíamos trabajar la tecnología y las artes escénicas para fomentar vocaciones artísticas mediante la co-creación, o si podíamos diseñar y co-crear con nuestros jóvenes nuestros programas de acción cultural. Y todo esto son proyectos que hemos realizado en el último año y todos ellos acompañados. Entonces, en realidad, ¿cómo hicimos esta reflexión, ¿no? Pues lo primero que nos dimos cuenta es que mirábamos el entorno y veíamos que teníamos un entorno muy cambiante, ¿no? Y que ahora ya todos, sobre todo la irrupción de las tecnologías, ha hecho que todos nosotros nos comuniquemos distinto, aprendamos distinto, nos relacionemos distinto, ¿no? Y esto, evidentemente, estaba afectando también a lo que hacían las bibliotecas públicas. Por otro lado, teníamos unos indicadores muy clásicos que, no nos vamos a engañar, iban a la baja. O sea, el préstamo baja y baja y baja y baja, ¿no? Y decíamos, bueno, esto es un indicador que nos está diciendo algo, ¿no? O debemos medir otras cosas que pasan en las bibliotecas y además debemos de pensar si este es nuestro core, el servicio de préstamo. Y después teníamos una voluntad política muy clara de que nuestros equipamientos continuaran siendo unos equipamientos de primer orden que ayudaran a la transformación social y cultural de nuestros municipios. Entonces, lo que hicimos, pues copiar, decir, bueno, ¿qué hacen los demás? Miramos a nuestro alrededor, ¿no? Y nos topamos con los laboratorios ciudadanos. Entonces, lo siguiente que hicimos fue conceptualizar, es decir, bueno, ¿y esto en las bibliotecas públicas tiene o no tiene sentido? ¿Y qué quisiéramos que pasen en las bibliotecas públicas, ¿no? Como las preguntas que os he lanzado al principio. Y después hicimos una hoja de ruta, una estrategia, porque es verdad que nos daba vértigo también, ¿eh? Y teníamos que tener claro qué pasos queríamos seguir para alcanzar nuestros objetivos. Y que, en realidad, ¿qué estamos proponiendo? Nosotros queremos continuar siendo bibliotecas públicas y nosotros queremos mantener nuestra esencia. Y la esencia para nosotros son 4. El fomento de la lectura, el acceso a la información y al conocimiento democrático, el espacio de intercambio y la biblioteca como un espacio de aprendizaje. Hagamos lo que hagamos para transformar las bibliotecas, tenemos que continuar haciendo esto. Y lo que queríamos entonces era innovar en los servicios. Y de esta reflexión dijimos, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Entonces dijimos, vamos a coger nuestra materia prima, que es el conocimiento, y si tradicionalmente nos hemos basado en almacenar y difundir conocimiento, lo que queremos hacer ahora es generar conocimiento desde la biblioteca pública. Pero no lo queremos generar nosotros, queremos que lo generen los ciudadanos. Por tanto, para nosotros, en esta reflexión, el conocimiento y la comunidad son 2 ejes estratégicos. Y esto, explicado en 5 minutos, es el Bibliolab. En realidad, ¿qué queremos? Pues queremos incorporar a las bibliotecas públicas procesos que fomenten la creatividad, el aprendizaje y la innovación ciudadana a partir de experimentación en entornos colaborativos y participativos para incrementar el valor social de la biblioteca, promover la participación, que las bibliotecas sean espacios de aprendizaje a lo largo de la vida, poner en el centro el valor de la experiencia, el aprender haciendo y gestionar un nuevo modelo de biblioteca. Y después de 3 años de todo este proceso, ahora estamos aquí, que estamos diciendo, bueno, ¿y hacia dónde van nuestras bibliotecas, no? Pues esto está inspirado en el modelo danés, ¿no? Por lo que decíamos antes de los nórdicos, pero nosotros queremos que la biblioteca sea un espacio donde los usuarios puedan descubrir, puedan aprender haciendo, a partir de aquí puedan crear y finalmente puedan compartir, o todo mezclado y en distinto orden. Y lo queremos hacer con 4 ejes que son la experiencia, el empoderamiento de los ciudadanos, la participación ciudadana y la innovación. Y a partir de aquí generar pensamiento crítico y difundir el conocimiento creado. Y básicamente, muy rápidamente, esto es el proyecto Bibliolab. Les he puesto en los enlaces muchos vídeos de estos proyectos que podrán ver a ciudadanos, ¿no? Y bibliotecarios opinando sobre distintos proyectos. Muchas gracias. Eso fue rápido. Mientras comienzo, así aprovechamos los tiempos. Antes de nada, agradeceros a todos los organizadores del evento y por invitarnos a UBIC. Y agradeceros a todos los que después de comer todavía seguís teniendo fuerzas de seguir la sesión.
No voy a hablar tanto de qué es UBIC, que después ya reflexionaremos o ya sacaré a la mesa ejemplos en el debate, pero sí intentar responder a la pregunta si las bibliotecas somos laboratorios de ideas, ¿no? Bien, si un laboratorio es un lugar dotado de medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas, trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, equipado con instrumentos o equipos con los que se realizan los experimentos, las investigaciones y prácticas diversas, yo creo que una biblioteca también es o puede ser un laboratorio y no solo de ideas. Os voy a poner un ejemplo. A ver. No sé si va o no va. Cześć, nazywam się Paulina, jestem z Krakowa i mieszkam w Donosti już od 2 lat e 4 miesięcy. Ho vissuto anche in Italia e ho studiato lì. Morei também em Portugal e falo português. Gosto muito de Lisboa. Sim. I'm also an English teacher. Euskal Herria gustatzen zait, asko gustatzen zait. Eta no sé qué más deciros, ya se me ha agotado. Es una usuaria nuestra. Mi mamá siempre ha tenido la costumbre de cambiar muchas cosas en nuestra casa, o sea, prácticamente cada 2 años había una restauración de casa o algo así. Y ella también se dedicaba a restaurar muebles y tal. Pues creo que a partir de ahí yo siempre he tenido algún interés por el interiorismo un poco y por la estética. Pero bueno, luego estudié lenguas, entonces estoy ahora en el momento de cambiar un poco el rumbo, digamos, profesional. Y estoy intentando a crear mi empresa de restauración de muebles y he venido aquí varias veces para crear el logo. Son como las segundas patas. Ah, vale. Y le di otro color, le di como un fondo ¿Más azulado o así? sí, con flores o algo así, no sé cómo. No me acuerdo cómo puedo hacer zoom in. Es aquí y plus. Vale. Y aquí minus. Si Vale. no, este también te puede valer. Arete es un término que viene de la Grecia antigua y quiere decir llegar a tu máximo potencial en cualquier área, o sea, en la política, en la oración, en el arte. Entonces es exactamente así como me siento yo cuando trabajo en los muebles o cuando hago también lámparas de cobre. Esto lo he descubierto hace poco, prácticamente aquí ya en Donosti. Comencé con redecorar la casa de mi pareja un poco y a cambiar los muebles y pintarlos y tal. Y he pensado, bueno, pues igual podría probar, intentar hacer algo con esto, ya que he obtenido unos feedbacks bastante buenos y he pensado, voy a probar, porque si no, en el futuro me voy a arrepentir, así que creo que hay que intentar. Es tan grande el espacio que se puede fluir tranquilamente de un lado para otro y yo las bibliotecas a las que estoy acostumbrada son pues mucho más tradicionales. Me parece fenomenal que aquí se organizan además talleres, que hay posibilidad de editar, de hacer vídeos también, de practicar música. Sí, me parece genial. Uy.
Bien, aquí la pregunta es si para Paulina la biblioteca es o no un laboratorio. Está creando su experimento, está trabajando, ¿no? Considero que si una biblioteca es un lugar de investigación, de trabajo, de experimentación, de práctica, es un servicio público donde las personas pueden aprender, pueden experimentar en los diferentes periodos de la vida, es un lugar bien de silencio, bien de ruido, según necesite la gente, pero además estamos abiertos a todas las personas, podemos ser generalistas o especializados, nos adaptamos al ritmo de cada una de las personas que acuden y es un espacio de encuentro y colaboración, con espacios, contenidos, programas, actividades y demás. La biblioteca ha ido adaptándose a lo largo de su historia, sigue adaptándose, es una de nuestras características, para poder tener cada vez una ciudadanía mejor preparada, más informada, con mayor conocimiento, con mayor preparación y para todos. Entonces, lo que saco en consecuencia es que qué mejor lugar que una biblioteca para que sea un laboratorio para todas las personas. Eso es todo. Buenas tardes a todos. Jorge Sosa, the American University of Paris. Voy a hablar de una biblioteca académica, lo cual difiere un poquito del resto de bibliotecas que han sido presentadas hoy. Quisiera primero agradecer por la invitación, la gentil invitación, y a todos por haber vuelto luego del almuerzo. Yo estoy ahorita, como se dice en francés, con el coup de barre. Entonces, les ruego que sean un poco pacientes conmigo y la velocidad del lenguaje, que los ecuatorianos no hablamos a la misma velocidad que los españoles. Cuando vi el tema de nuestra mesa redonda, la primera cosa que me vino a la cabeza fue José Ortega y Gasset, que es el filósofo español que yo estudié en mi escuela de bibliotecología. Mi tesis fue justamente sobre el rol del bibliotecario en el futuro, esto es en los años 90, el principio de los años 90, y José Ortega y Gasset fue a la ALA, es decir, American Library Association, a una conferencia en Colorado en los años 30, en la que habló del rol del bibliotecario como un mediador y un educador, cosa que impactó con el ideal libertario de la ALA. Los bibliotecarios en aquel entonces, los públicos sobre todo, pensaban que Ortega y Gasset se había equivocado, tenía una manera elitista de ver las cosas, pero hoy en día nos damos cuenta con las nuevas tecnologías de la información y la avalancha de conocimientos que tenemos todos los días, que Ortega y Gasset no se equivocó en el sentido en que nosotros bibliotecarios tenemos que ser un poco el nexo entre esa información y el público al que nosotros servimos. Voy a presentar muy rápidamente los cambios puestos en marcha por la biblioteca de mi universidad. Voy a explicar también muy brevemente que la Universidad Americana de París es una asociación 1911 bajo la ley francesa, no depende de los Estados Unidos, no tiene financiamiento ni americano ni francés, sino que es una institución sin fines de lucro, bajo la ley francesa dentro del todo el complejo medio educativo francés. La particularidad de esta institución es que da una educación a la americana con el modelo de artes liberales, es decir, que uno no se especializa al principio, sino que toma cursos muy variados y luego hace una subespecialización. No puedo hablar mucho más porque el tiempo no me da sobre el modelo de educación americana, pero nuestra biblioteca ha tenido su misión de justamente servir a los profesores, a los estudiantes, a los exalumnos. Y entonces hemos ido
existe desde el 1962 esta universidad y la biblioteca desde la mitad de los 60 y ha ido adaptando su misión poco a poco. Entonces, ¿qué hemos hecho desde que llegué yo a la dirección? Tratamos de desacralizar la biblioteca como el lugar sacrosanto y empezamos a permitir a los estudiantes de apropiarse del lugar. Es decir, pueden entrar con snacks, pueden entrar con café, pueden entrar con envases de Coca-Cola, etc. ¿Qué hicimos también? Hemos deservado colecciones enteras de publicaciones periódicas. Mandamos una serie una gran colección que no había circulado a un espacio remoto para luego deservar. Luego deservamos más o menos el equivalente de una biblioteca entera. ¿Para qué? Para integrarnos al Student Life and Learning Center, que es el proyecto que voy a presentar. Esta es la antigua biblioteca que estaba bajo la sombra de la Torre Eiffel. Y entonces, bueno, esta es nuestra institución acreditada por Middle States. Entonces, nuestro laboratorio, si queremos, el Student Life and Learning Center, lo que hace es integrar el servicio de estudiantes. Hay un decano de estudiantes y debajo de él hay el Cultural Programs, que son para viajes académicos, servicios de Student Counseling y Student Housing, es decir, todo lo que es vivienda estudiantil. A eso se agrega después un segundo componente que fue solamente aquello que pudimos adquirir años más tarde. Entonces, para hacer esto, lo que hicimos es cambiar nuestra política de desarrollo de colecciones, privilegiando los e-books más que los libros propiamente tales y autorizándonos a nosotros a ir cambiando este tipo de estanterías y permitiendo abrir más espacios y nuevas salas, como por ejemplo, uno de nuestros roles es la educación y hablamos mucho de information literacy y entonces todo eso fuimos quitando para llegar al nuevo laboratorio. Este es el Student Center y atrás estará tenemos una cafetería que está asociada a ese Student Center. Y luego atrás de eso, en la parte trasera, tenemos es nuestro edificio de los años 50. Eso es exactamente en donde estamos, en el Quai d'Orsay. Y entonces aquí vemos cómo se integran las dos, es decir, el Student Center y el Student Life, y acá está el Learning Center. Y dentro del Learning Center tenemos ITS, o sea, todo lo que son servicios informáticos. La biblioteca va a ser parte de esta parte, este atrio, este espacio para circulación y los primeros 3 pisos. Y entonces arriba van a estar una serie de unidades distintas, como son el Teaching and Learning Center, porque los profesores necesitan aprender sobre nuevas tecnologías, reflexionar sobre la enseñanza. Tenemos el Student and Career and Advising, tenemos también todo lo que son pasantías, el Schaefer Center, que son en la parte superior donde ven la parte roja, la pared roja, es un lugar en donde tenemos el Schaefer Center, que es uno de los laboratorios. No. Estoy un minuto, sí, yo sé. Tenemos ahí un centro de investigación, entonces tenemos también pequeñas clases. Este es el atrio en donde hemos ido integrando con luz. Es muy importante en París tener la luz y hemos logrado de los 2 lados del edificio incorporar la mayor cantidad de luz. También la señalítica ha sido importante. Tenemos compact shelving para poder acoger todo lo que son nuestros libros, una parte silenciosa. Los bibliotecarios están más al acceso al tener paredes de vidrio, cosa que es un poco también un inconveniente, pero una de las cosas importantes ha sido darle paso ha sido inspirado en los coworking spaces. No es una biblioteca fría porque se ha elegido, por ejemplo, materias para el tumbado, para alfombra en la parte baja y en donde se acoge a los estudiantes con el distinto tipo de necesidades. Un día necesitan estudiar, otro día necesitan colaborar, otro día necesitan hacer otra cosa. Y lo mismo pasa con los profesores.
Voy pasando rápidamente en estos couches, en exámenes finales, esto es lo que pasa. Yo también he probado y son maravillosos. Entonces, como se ve, del un lado damos al SENA y del otro lado damos al jardín vertical. Y entonces hemos creado lugares atractivos, no les llamamos para jóvenes, sino que es para todo el mundo. Los profesores quieren también ser parte de esto. Y tenemos los laboratorios como este es el que está a la izquierda, con los taburetes, es el lugar en donde los estudiantes crean su periódico estudiantil. Y hay lugares para colaboración. Los institutos de investigación laboran, digamos, en las mañanas, pero en las tardes y noches eso se transforma en espacio estudiantil, todo esto. Y nosotros estamos abiertos en época de exámenes finales hasta las 2 de la mañana y he ido a eso de la 1 para ver cómo van las cosas y en realidad este lugar está lleno y a no dar más bastos. Entonces, bueno, esta es la vista del norte, donde se ve el Grand Palais y atrás se ve la Tour Montparnasse. Esto es en la mañana, esto es en la noche. Y con eso hemos terminado. Bueno, pues para empezar el coloquio, os querría plantear, bueno, os voy a ir planteando a los tres, en realidad, a lo mejor alguna pregunta más concreta, pero en general a los tres. Y, bueno, Arantxa, tú eres la que más has hablado ya de lo que es un laboratorio de ideas para ti, pero me gustaría también saber la opinión tuya y tanto de Marta como de Jorge. ¿Qué es para vosotros un laboratorio de ideas? Porque, claro, estamos hablando de laboratorios de ideas dentro de las bibliotecas. Pero primero, saber de qué estamos hablando. Digamos, ¿qué es un laboratorio de ideas para vosotras y vosotros? Yo lo de ideas siempre lo pongo entre paréntesis. Yo pienso que es un laboratorio, ¿no? Al fin de cuentas es un servicio en el que las personas se encuentran, pueden interactuar, tienen recursos, tanto contenidos como herramientas diferentes, y pueden desarrollar proyectos. Para mí, dentro del laboratorio, el concepto de laboratorio, lo que me interesa es provocar ese espacio, ese servicio en el que se puedan crear prototipos. El concepto de prototipos me interesa, ¿no? Y a partir de ahí, hasta donde se quiera llegar. En nuestro caso, somos una biblioteca especializada en arte y pensamiento contemporáneo, dentro de un edificio dedicado a ese ámbito temático, donde el eje o el lema que tenemos, que enlaza directamente con lo que están trabajando también en Barcelona, nosotros utilizamos 3 verbos como lema: el aprender, el crear y el disfrutar, que de alguna manera forman el recorrido de la creación, ¿no? Aprendemos, creamos y luego disfrutamos de aquello. Entonces, es con lo que trabajamos. Para mí ese es el marco en cuanto a concepto de laboratorio. Luego podemos profundizar y supongo que iremos más a detalles. Yo añadiría lo que ha dicho Arantxa. Primero, por lo que ha salido esta mañana también, hablamos de espacios, pero en realidad son espacios, son proyectos, son iniciativas. Es decir, no pensemos solo que si no tenemos un espacio no tenemos un laboratorio. Yo creo que esto es un error, donde, como ha dicho ella, pues diversos colectivos se encuentran y a través de metodologías, de expresiones de aprendizaje alrededor de la experimentación son capaces de crear algo. Ella decía que para ella es importante el prototipo. Yo, como administración pública y como biblioteca pública, para mí es importante resolver problemas reales de la sociedad y hacerlo de forma abierta y participativa, ¿no? Algunas de las preguntas que ellos planteaban, yo creo que desde las bibliotecas públicas, si hacemos laboratorios, tienen que servir para plantear retos sociales que mejoren las vidas de esa comunidad y de esas personas. Y estos retos los tiene que plantear la comunidad y tiene que ser capaz de encontrar una solución. Os voy a poner un ejemplo muy simple que hemos trabajado. En este caso,
un tema de vida saludable, de movilidad en la ciudad de Barcelona, y lo trabajamos a distintos niveles. Y el otro día unos colegios nos explicaban, entonces hay unos niños que han aprendido en la biblioteca a hacer un taller de Arduino, han medido la contaminación de sus patios y han llegado a la conclusión que el patio de los más pequeños, en medio de la Champla de Barcelona, pues tiene un nivel de contaminación que ellos consideran no aceptable como alumnos de primaria. Y han escrito una carta al ayuntamiento y han pedido que quieren que su pared del patio sea una pared verde para que los niños y las niñas de ese colegio puedan respirar mejor, ¿no? Pues ellos han establecido un reto que es cómo mejoramos, o sea, vamos a ver si estamos contaminados, cómo lo mejoramos, aprenden, hacen un prototipo para medir la contaminación, sacan unas conclusiones, ¿no? Y le dan a la administración pública una posible solución, ¿no?, para esta que es su preocupación como alumnos de primaria, ¿no? Pues para mí es importante también que los laboratorios ciudadanos, aparte de tener herramientas, crear estos espacios y tal, ayuden a resolver y a mejorar la vida de las personas. Añadiría esto a lo que has dicho sin tú. duda. Tú, Jorge, tendrás un planteamiento bastante diferente, claro, desde el punto de vista de una biblioteca académica, claro. Así es decir, para nosotros, para mí, yo creo que en primer lugar cuando hablamos justamente de un lugar, un laboratorio, para mí es un laboratorio pedagógico, es un lugar en donde la biblioteca no es solamente el laboratorio, la biblioteca es un componente de nuestro concepto del laboratorio, que es este Student Life and Learning Center, y es el todo el que va a permitir crear la posibilidad de aprender, y no solamente aprender, sino acoger este tipo de enseñanza y desarrollo de los nuevos ciudadanos, de gente que va a estar preparada para para enfrentar a los retos de la vida nueva. Entonces, para mí es una especie de laboratorio pedagógico en donde el lugar, al ser bello, porque esa es una función para mí muy importante, la gente quiere venir a este lugar, y eso es gracias a la arquitectura y al tipo de mobiliario que se ha seleccionado, y el hecho de, bueno, muchas veces quisimos que todo sea flexible porque tenemos espacios muy reducidos y que todo sea polivalente, pero flexibilidad también tiene un precio. Entonces no pudimos hacer todo lo que queríamos, hemos tenido que bajar un poco la barra de nuestras expectativas, y sin embargo la parte estética que hace que la persona quiera venir, estar ahí, ser visto y ver a los otros, crea un cierto sentido de comunidad. Entonces nuestra universidad tiene unos planteamientos sobre cuáles son los objetivos, cuáles son nuestros puntos básicos con los cuales nuestros estudiantes tienen que salir, y como no me lo sé de memoria voy a citar algunos. Pensadores creativos e independientes, comprometidos con la sociedad y que aprenden para todo el resto de su vida. Actores responsables y líderes empoderados, comunicadores con gran capacidad de adaptación y con una perspectiva global en el mundo. Entonces, para crear ese tipo de tiene que haber el aprendizaje, y ese es el laboratorio. Puede ser que nuestro modelo no sea el mejor. Acabamos de abrir hace 3 meses, entonces es un poco temprano para evaluar, pero sabremos y seguiremos cambiando según las necesidades. Entonces, para mí, la parte pedagógica es sumamente importante. Disculpa, añadiría un poco, siguiendo lo que has comentado, es cierto, en ese caso es un proyecto, digamos, de la comunidad en relación con la biblioteca, pero la biblioteca como servicio público también responde a los individuos, a cada persona, que no porque tiene que llegar un colectivo con una necesidad o vamos a reflexionar sobre una necesidad. Entonces, creo que como espacio democrático y espacio de servicio gratuito donde nos pone a todos en igualdad de condiciones, tiene que poder responder también a esas necesidades individuales, porque los procesos pueden ser variopintos, ¿no? Es lo que ocurre en las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, también tener eso en cuenta, y que en ocasiones también el propio proceso, sin llegar a ese prototipo o a esa solución, el propio proceso de desarrollo de ese proyecto, del desarrollo de esa necesidad, es lo interesante, aunque no llegue a más, ¿no?
porque ya está el proceso de aprendizaje y también está el uso de la biblioteca que te responde a esa necesidad que tenías tú, ¿no? Entonces yo creo que es como muy poliédrico también, ¿no? Pero sí que el ideal sería poder llegar a todas estas soluciones, ¿no? Y bueno, un planteamiento un poco diferente. Claro, cada uno está hablando en realidad de espacios bastante diferentes. Algunos, bueno, en la Diputación de Barcelona hay más, algunos que son más de laboratorio ciudadano, otros más de espacio de creación. El tuyo es un maker, pero no un maker de estos de hacer cosas con el serrucho, digamos. Es un espacio de creación también diferente. El tuyo es eso, es un espacio de creación de conocimiento, de aprendizaje por una vía diferente. Claro, son muchos conceptos diferentes, pero esto están los tres, evidentemente, ubicados en bibliotecas o son bibliotecas en sí mismas. Ahora, el típico bibliotecario, estamos con los bibliotecarios del Instituto Cervantes, bibliotecas normalmente pequeñas. Son pequeñas, 1, 2 bibliotecarios, 3, bueno, no sé si habrá alguna con 3, la verdad. 2, vale. 1, 2. Claro, ¿cómo les podemos decir a ellos que esto se puede desarrollar en sus bibliotecas, que es interesante, o lo que es meter en mi propia opinión, pero bueno, que realmente ya hacen esas cosas? No sé, cualquiera, vosotros, si quieres, Jorge, empezar tú, o bueno, como queráis, por cambiar el orden. Bueno, en nuestro caso, nosotros no somos 30 ni 40, somos 8. Y hemos logrado una cosa bastante grande. Creo que tuvimos el lujo de tener una década de reflexión y de hacer cosas, equivocarnos, volver a hacer. Es decir, eso es lo simpático. Lo interesante es que hemos tenido la motivación, y eso gracias al liderazgo de nuestra presidente y nuestro decano. Pero yo creo que también como bibliotecarios tenemos que saber hablar y entender el lenguaje de las autoridades. En el caso mío es el decano y la presidenta, pero en otros lugares puede ser los políticos o los electores, ¿no? Y entonces uno tiene que aprender a escribir de manera concreta, tener el poder de convencimiento, que son competencias muy específicas, pero que son sumamente importantes cuando necesitamos que nuestra agenda o nuestro mensaje pase hacia el otro lado. ¿Vosotras? Yo creo que, bueno, en cuanto al concepto de makerspace, nosotros nunca nos hemos definido así, nos han definido así. Nosotros siempre nos hemos definido como una biblioteca de creación, es decir, tienes todos los elementos para poder desarrollarlo. Pero bueno, antes hablábamos, yo no soy yo mucho de etiquetas o de clasificar. Yo creo que lo interesante o el objetivo es que en la biblioteca ocurran cosas y que la gente aprenda y que haya transmisión de conocimiento y que seamos capaces de crear contenidos y de que sea un espacio vivo y que sea un espacio de encuentro y demás. Creo que se hace mucho, incluso en pequeñas bibliotecas, muchas veces no siendo consciente de lo que estás... No es que porque lo hagas inconscientemente, pero lo estás haciendo y no has hecho, quizá no has tenido ese momento de reflexión para pensar qué es lo que quiero que sea esta biblioteca, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el marco de trabajo? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Porque todo no lo podemos hacer. Hay que dejar de hacer unas cosas para poder hacer otras. Hay que priorizar. Y con pocas herramientas y con pocas herramientas se pueden hacer muchas cosas. Es más la actitud y el planteamiento que se puede hacer. Yo ya digo, en nuestro rincón, digamos, de autoedición, donde se trabaja todo lo relacionado pues, con lo que puede ser fanzines, libros de artista, caligrafías, acuarelas y demás, una caja que abres y dentro tienes pinturas, posites, gomas, una serie de materiales, es un fantástico baúl que te ofrece unas posibilidades increíbles de hacer.
una máquina de coser. Si tenemos un departamento, un área de moda en nuestras bibliotecas, tener una máquina de coser y unas cuantas revistas te da unas posibilidades increíbles. Entonces, es relacionar todo ese tipo de posibilidades, contenidos, herramientas y demás. Yo creo que esa es una de las claves. Cuanto mayor eres, a más público tengas que ofrecer servicios, necesitarás más elementos, ¿no? Eso también funciona así. Yo creo que es un ámbito en el que tú decides cuáles son los límites. Hay que hacer algo que sea económicamente sostenible. Los medios, bien humanos y económicos, van a ser siempre los que son, no van a ser más. Y entonces hay que trabajar en ello. Y lo importante es, y antes también se ha comentado esta mañana, ser capaz en ese ámbito y en la medida de cada uno de tomar con total tranquilidad el concepto de ensayo-error. No pasa nada. ¿Que sale mal? No pasa nada. De ahí vamos a ir aprendiendo. Yo no me creo que a todos nos salga todo bien. Entonces, yo creo que esa es la dinámica que tenemos que coger porque es la única manera de tirar para adelante, de probar y ver y quizás tampoco de plantearnos servicios o funciones para siempre. Cada vez van a ser más cambiantes. Y es divertido. Y eso es importante en el trabajo. Ay, yo os querría decir tantas cosas. Mirad, la red donde yo trabajo, os he dicho, son 226 bibliotecas. Mi principal preocupación cuando todo esto era decir, yo ya me puedo aquí inventar un rollo teórico, que yo dependo de los 1.400 trabajadores que hay en la red que vean que esto es posible y es necesario, ¿no? Por tanto, desde el principio yo tenía una preocupación muy inmensa en decirles que ellos esto ya lo están haciendo, estoy de acuerdo con ella. A veces no lo reflexionamos de esta manera. Yo fui bibliotecaria porque a mí me gusta estar en las bibliotecas públicas y me gusta estar con el público y ahora tengo un trabajo que disfruto mucho pero que no me permite hacer esto. Pero os tengo que decir que cuando voy a las bibliotecas, cuando leo las memorias, alucino de las cosas que se hacen con poquísimos recursos, ¿no? De la vocación de servicio, de la capacidad. Entonces, a veces decimos, queremos que la biblioteca forme parte de la vida de las personas, ¿no? Pensemos también la otra parte. Queremos que las personas formen parte de la vida de las bibliotecas. Esta es la propuesta. Esta es la propuesta. Es decir, cómo las personas construyen las bibliotecas, pero no construir también como hemos visto esta mañana con lo que nos ha explicado Clara, sino todo lo que pasa en las bibliotecas lo pueden decidir los usuarios, ¿no? Y esto se puede hacer con muchos recursos y se puede hacer con pocos. Es más, es que los que tenéis pocos todavía os hace más falta esto, ¿no? Hablábamos esta mañana, tenemos el bibliotecario de Muskiz, que seguro que lo habéis oído. Él lo dice siempre y a veces me toca mesas con él y parezco yo la rica y él el pobre, ¿no? Y él dice, estoy en un pueblo y viene la Diputación con 1.400 trabajadores, como más pequeño es, más necesidad tienes de estar próximo al usuario, de dar esta respuesta al usuario. En realidad lo que estamos proponiendo son metodologías. Claro que ahora no sabemos y tenemos que aprender de la participación ciudadana y tenemos que aprender de cómo hacer romper el hielo, de cómo tenemos que conocer muy bien nuestras comunidades, ¿no? Tenemos que saber, yo os he ido muy rápido, pero esto no se puede hacer solos, esto se tiene que entender y lo puedes hacer muy grande. Nosotros lo primero que hicimos para el Bibliolab es hacer una comisión. Y están todas las universidades de Barcelona, todo el mundo del libro, todo el mundo de la investigación y les explicamos. Y a partir de aquí es que la gente está deseosa. Las universidades buscan espacios donde hacer investigación. Y cuando tú vas y le dices, en mi biblioteca entran tantos usuarios cada día y tengo 2,5 millones de carnet, quedan apabullados si lo que tenemos en las bibliotecas no lo tiene nadie. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es abrirlo y mostrarlo y construir un relato distinto. Y esto se puede hacer desde una biblioteca muy grande y desde una biblioteca muy pequeña. Solo depende de vosotros, de que os lo creáis y lo podáis hacer. Y os animo, y estos proyectos los hemos hecho en sitios grandes y también los hemos hecho en sitios pequeños. Así que está en vuestras manos. Yo creo que hay un derecho a equivocarse, es decir, no importa si te equivocas. Para mí no se trata de cuántas veces me equivoqué, sino cuántas veces me levanté. Y
lo corregí o sigo adelante. Es decir, eso es algo para mí importante. Es un poco, a veces es un poco difícil porque en el caso de mi universidad yo tengo los estudiantes graduados que, bueno, ellos son gente más o menos responsables, pero aquellos que tienen 18 años han dejado a sus padres en varios países, ¿no? En los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en los Emiratos Árabes, yo no sé, en el Ecuador, y llegan a París a estudiar, pero primero está la parte social para ellos. Entonces, ellos quieren socializar, irse a las fiestas. Entonces, la biblioteca no puede competir contra eso. Es decir, tenemos que saber también cómo atraerles, ¿no? Y no competir contra París. Voy a dar una vuelta de tuerca. Voy a ponerme bibliotecario rancio. Digamos, esto es una moda más. Ya estamos como cuando empezaron con la calidad, que a propósito, la calidad funcionaba. Yo vi cómo funcionaba en una biblioteca y cómo la transformó, pero bueno. Como los que ven que esto es una moda más, había una bloguera del Library Journal que ha desaparecido, no sé por qué, es una pena, porque era muy divertida, era Annoyed Librarian, era tremendamente ácida, pero tremendamente ácida. Y tenía uno de sus posts era precisamente sobre los espacios de creación en las bibliotecas, poniéndolo a caldo, hablando claramente. Claro, a este tipo de bibliotecarios muy reacios, que seguro que os los habéis encontrado. Bueno, habéis creado la biblioteca, digamos, de cero, realmente, pero tuyo es un proyecto en una biblioteca existente. Jorge, tú igualmente es un proyecto de una biblioteca ya existente. A los bibliotecarios reacios tiene que ser muy difícil convencerles de que esto no sé si es el camino, pero es un buen camino. Vale, yo he tenido la suerte de que hemos partido de cero, pero desde el momento que empezamos a pensar en la biblioteca, nos reunimos con el sector, con los diferentes profesionales, con todos los responsables demás de bibliotecas que existían. Uno de los primeros con Fernando, cómo no, gran apoyo. Pero a mí me han llegado a reírse del proyecto. O sea que sí hemos tenido que sufrir de los bibliotecarios rancios, o llámalo como quieras, de otro tipo de bibliotecarios que están en su derecho también, sí. Que parece que porque se abren unas líneas otras hay que cerrar. Yo creo que todo es respetable y yo creo que cada uno tiene también su función, eso también es importante, porque parece que los más modernos o los más nuevos o los que estamos haciendo ciertas cosas somos más que otros y no creo que sea eso así. Yo creo que nos complementamos, pero bueno, sí que es cierto que existe eso. Yo creo que lo que les diría es qué pena lo que te estás perdiendo. Eso es lo primero que le diría. Qué pena lo que te estás perdiendo, porque esto es fantástico. Esto es fantástico porque descubres la biblioteca de otra manera, porque estás haciendo un planteamiento de biblioteca futuro, que hay cosas, y seguro que sí, porque siempre ha ocurrido, que van a ser moda y que no van a perdurar. Pero hay un marco, yo creo, teórico de reflexión general que es el que va a definir nuestro futuro. Y es un poco en lo que estamos en este momento. Y en muchas cosas no acertaremos, pero yo creo que en las líneas generales, en cuanto a perspectiva, en cuanto a cuál es el futuro de las bibliotecas, va por ahí. Entonces, sobre todo les diría eso, qué pena lo que te estás perdiendo, porque nosotros nos lo estamos pasando bien, trabajando muchísimo, pero nos lo estamos pasando muy bien y yo creo que eso es clave. Si estas personas son de mi responsabilidad, yo he tenido esta situación clarísimamente y además gente que te lo dice, y cosa que agradezco mucho, esto que me cuentas es una milonga o no me lo creo o esto va a pasar. Yo soy gota malaya, no hay problema. Papam, 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 acompañamiento y empoderamiento. Yo
he tenido momentos de vértigo con este proyecto. Y me acuerdo una vez que estábamos en mi despacho trabajando y hubo un momento que yo paré y dije, ¿pero esto es humo o es algo? Es que esto nos pasa a todos, es que es natural. O sea, estamos pidiendo a los bibliotecarios, ¿no?, que hagan, que hagan un giro en aquello que hacían, ¿no? Pero esto nos pasa cuando ponemos la radiofrecuencia al autopréstamo y dices, o sea, el autopréstamo no es tecnología, es cambiar lo que pasa en la biblioteca. O sea, el bibliotecario que se pasaba la tarde haciendo préstamo, ahora tiene que hacer otra cosa. ¿Y qué va a hacer si se ha pasado 20 años haciendo el préstamo, ¿no? Pues lo que hay que explicarles es que lo que va a hacer es mucho más divertido que hacer de cajero de súper. No, ya, pero es que yo hablo con el usuario y sé qué libros le busco. Y digo, pero esto lo puedes hacer igual, paséate con él por la biblioteca, siéntate y pasa un carrito con café y dale un café y siéntate a hablar de libros con un café. ¿No es esto más divertido? Y es lo mismo, estoy haciendo lo mismo. Entonces, acompañar y empoderar. Yo la palabra empoderamiento lo he puesto en el esquema. Yo hablo de empoderamiento ciudadano porque al final lo que hacemos es dar recursos a los ciudadanos, ¿no?, individuales o colectivos, pero hay que empoderar a los bibliotecarios también. Hay que darles seguridad y hay que acompañarlos. Y como han dicho mis compañeros, nos tenemos que equivocar. Y a lo mejor es una moda pasajera, a lo mejor sí, y estamos muy equivocados. Pero es que, ¿qué perspectiva tenemos? Yo no sé de verdad vuestros índices de préstamo, pero los nuestros, la música baja y… No es exagerado, pero va así. O sea, ¿qué vamos a esperar? O sea, la biblioteca será si es útil socialmente. Si dejamos de ser útiles, nos van a cerrar el chiringuito. Por tanto, busquemos utilidades, ¿no? Hay que ser útil. Si esto no, pues vendrá otra cosa, mariposa, y ya está, ¿no? Y la otra cosa es que yo he aprendido es que no podemos tener un proyecto para todo el mundo igual, porque como estos proyectos se basan en el ecosistema local, en trabajar con lo que tienes en el territorio, todos los proyectos son distintos y singulares. Y lo que funciona en un sitio no funciona en otro. Y a veces decimos, este hace esto, y a mí en mi barrio os voy a explicar, ahora os voy a hacer una confesión. Cuando empezó el mandato, a mí me llamó la presidenta de la Diputación, que vive en Sant Cugat. Sant Cugat es una población de lujo, muy cerca de Barcelona, donde viven, iba a decir, bueno, donde se vive muy bien, digamos, ¿no? Y ella era la alcaldesa de Sant Cugat, presidenta de la Diputación, y acabamos de inaugurar una biblioteca con un Living Lab dentro, con cantidad de tecnología, de la Universidad Autónoma, ¿no?, con una asociación de vecinos muy potentes. Y me llamó y me dijo, Marta, al acabar el mandato quiero un Living Lab en cada biblioteca de la Diputación. Y yo pensé, ¿cómo le digo a esta señora que esto es una tontería? ¿No? O sea, que el Living Lab funciona en Sant Cugat, pero si me voy a La Mina, que es un barrio de colectivo muy gitano, esto no va a funcionar. Por eso hicimos todo el proceso de conceptualización, para explicar a ella y al resto de políticos que esto no iba exactamente así, ¿no? Claro, tenemos una biblioteca que el ayuntamiento, cuando la construimos, nos dijo, oye, aquí hay 56 nacionalidades en este barrio, esta biblioteca tiene que servir para tejer, ¿no?, a la ciudadanía. Pues, ¿cuál es el Living Lab de allí? Una cocina. Hemos puesto una cocina en medio de la zona de revistas, porque el hambre y la barriga es algo que nos une a todos, ¿no? Y allí tenemos hindús cocinando y además tenemos la universidad con la escuela de hostelería, un restaurante con una estrella de la guía Michelin, y todos se han volcado en este proyecto. Y esto funciona allí y no va a funcionar en Sant Cugat, porque en Sant Cugat deben cocinar al personal bueno, no lo sé, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí. Que lo que funciona en un sitio no funciona en otro, ¿no? Y lo que hay que hacer es escuchar y abrir los ojos y pasarse por el barrio y ver qué tiendas se abren, qué tiendas se cierran, porque esto nos dice muchas cosas. Si están abriendo una carnicería árabe que corta la carne, es que tenemos ese colectivo, ¿no? Porque si no, ese señor no abriría el negocio. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Igual que alguien ha abierto una carnicería, ¿qué estamos haciendo para ellos, no? Pues se trata de eso, de equivocarse y de probar. Y a estos resistentes, tuvimos uno muy resistente que dijimos, a este le vamos a poner un proyecto que va a flipar. Pues ahora es mi máximo, es la persona que defiende el proyecto con más fuerza. Nosotros nos reímos, lo vemos y yo digo, caray, ¿no? Pues hace una ilusión tremenda, ¿no? Y él lo explica a su manera y sigue siendo crítico, porque quien es crítico, ¿no? Pero yo digo, lo hemos convencido, ¿no? Pues ya está. Y convence mucho más un compañero que un jefe, eso también os lo tengo que decir, ¿no? Por tanto, ahora estamos haciendo un proceso que yo empiezo con estas bolas de descubrir, ¿tal? Lo primero que les pregunto es, dime 3 proyectos que hagas en tu biblioteca de descubrir, 3 proyectos que hagas de crear, 3 proyectos… Todo el mundo tiene cosas, todo el mundo está haciendo cosas ya. Es que las hacéis, de verdad. Bueno, en el caso de mi universidad, yo les tengo que contar que yo fui excomulgado por un profesor
de estudios medievales, una persona que yo respeto muchísimo, que recuperaba cada libro que él veía que la biblioteca empezaba a deshacerse. Y me mandó incluso una fotocopia en español antiguo de la excomunión, es decir... Sí, sí. Entonces, bueno, me mandó esto. Y yo creo que, bueno, aquellos que son refractarios tenemos que reconocer, porque ellos son parte de nuestra institución, son parte de nuestra comunidad. Tienes que también aprender a dialogar y reconocer su punto de vista. Eso es lo importante. Pero si luego de eso no se mueve la persona, yo creo que es como dicen en inglés, you move on. Es decir, no te vas a quedar ahí, porque tu biblioteca tiene que seguir adelante. Entonces, yo le mandé también un pequeño papelito diciéndole, bueno, la biblioteca de AUP no es el cementerio de los libros olvidados de Ruiz Zafón, porque no podemos tener ese lujo en el distrito 7 de París, en donde el metro cuadrado cuesta horrores. Entonces, nuestros libros tienen que tener un sentido dentro de nuestra comunidad, es decir, tienen que responder a una necesidad curricular, a un curso, a un major, a un minor, a algún departamento. Entonces, en ese sentido, todo libro tiene una vida, y para descargarnos del peso moral de deshacernos de un libro, porque a mí me gustan muchísimo los libros, yo mandé el equivalente de una biblioteca entera a esta institución que se llama Better World Books y a Bibliothèque Sans Frontières, que se encarga de, bueno, dar a quien lo necesite o ponerlo a la venta. Y la cosa ha funcionado bastante bien. Y bueno, yo creo que sobre todo, bueno, para concluir, tienes que dialogar y tratar de reconocer y hacerle a la persona sentirse que estás escuchándole, porque es parte de nuestra comunidad. Una última cuestión antes de empezar ya con vuestras preguntas, que seguro que tendréis muchas. Habéis dicho varias cosas que me ha recordado a lo mismo, a un articulito, Evelio Martínez, que es un bibliotecario, me parece que es de Barcelona. Tiene la virtud de ver el ángulo crítico a todo, digamos, pero con mucho respeto, o sea, ver el lado bueno y ver el lado malo, y me gustan mucho sus artículos. Y precisamente, la anécdota que comentabas me recordaba una que salió en su blog, que comentaba de un usuario suyo que le dio un ejemplar de Le Monde Diplomatique en español, hablando de que estábamos destrozando las bibliotecas, que a dónde íbamos los bibliotecarios, que nos estábamos cargando las bibliotecas. Claro, ahora ya desde el punto de vista del usuario, no del bibliotecario rancio, sino del usuario. ¿No estamos poniendo en peligro a unos usuarios o los usuarios que realmente tenemos en estos momentos para intentar ganar otros usuarios nuevos? Yo he empezado diciendo que hagamos lo que hagamos, tenemos que mantener nuestra esencia. Eso lo tengo clarísimo, porque si no, o sea, podemos hacer clases de danza y pero no somos un centro cívico, somos una biblioteca, ¿no? Aquí sí tienen ventajas las bibliotecas con más espacio. Es decir, hacer esto no quiere decir destruir lo que hemos construido hasta ahora, ¿no? La biblioteca sigue siendo para mucha gente un oasis de silencio, ¿no? Por tanto, hay que buscar esos espacios donde la gente que busca esto también lo tiene, ¿no? El fomento a la lectura es importantísimo y o sea, es que nadie lo hace, aparte de los colegios, no hay otra institución pública que lo haga. Por tanto, es que no estamos proponiendo destruir lo que hay, estamos proponiendo introducir cosas nuevas. Yo creo que esto es básico y esto no hay que perderlo. Y esto, cuando hablamos antes de los rancios, yo cuando hago este speech a mi gente y empiezo con esto de la esencia, hagamos lo que hagamos, somos un espacio democrático. Ves a todo el mundo que te hace así, porque esto da seguridad, porque es lo que tú conoces, ¿no? Pero no solo lo hago porque da seguridad, sino porque realmente lo creo. No podemos renunciar a lo que somos porque hemos llegado hasta aquí siendo esto, ¿no? Y esto todavía es muy necesario socialmente. No se trata de destruir nada, sino de construir al lado. En nuestro caso, al tener la suerte de poder crear una biblioteca desde cero, en un entorno en el que una ciudad de 180.000-90.000 habitantes con una red municipal de bibliotecas que creo que son 14 en invierno, 16 en verano, las bibliotecas universitarias, la biblioteca de la Diputación, bueno,
Dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a replicar? ¿O tenemos la gran suerte de crear algo que complemente aquello que ya existe? Entonces, complementa a todos los niveles, desde la colección a la manera de trabajar, etcétera, etcétera. Lo que sí veo es que hay usuarios que pueden utilizar un tipo u otro de biblioteca. Lo que sí veo es que hay usuarios que no eran usuarios de biblioteca y ahora sí son usuarios de biblioteca porque se encuentran a gusto y se encuentran reconocidos en nuestra biblioteca. Y también como somos, no sé, acogemos a todo el mundo, porque es nuestra obligación como servicio, pues usuarios que ya no estaban siendo acogidos en otras bibliotecas están en nuestra biblioteca. Entonces yo creo que es plantearlo de esa manera. También es cierto, y siempre digo, nosotros no fomentamos la lectura, para esto están el resto de bibliotecas, nosotros fomentamos la creación, etcétera, etcétera, y el contenido es diferente. Entonces, es según cada biblioteca donde se sitúa. Es por eso que decíamos que cada biblioteca es diferente y tiene que responder a un proyecto, a una comunidad en concreto. ¿Quieres añadir algo? Sí. Bueno, en mi caso yo creo que tenemos que preguntarnos primero qué es lo que nos conviene a nosotros. Es decir, yo me acuerdo que en educación superior, en los Estados Unidos, todo el mundo empezó a decir, tenemos que hacer MOOCs, que las bibliotecas, esa es la nueva cosa que tenemos que hacer. Yo creo que hay que dejar un poco también que la polvadera se asiente y ver si es que eso es lo que le conviene a una biblioteca como una institución como la mía. Nosotros no tenemos más que 1000 estudiantes y entonces tenemos clases de 20 personas con un profesor y entonces no necesitas difundir MOOCs. No estamos al otro lado del continente tratando de captar más estudiantes. Entonces, yo creo que hay que poner atención a lo que son estos buzzwords, es decir, siempre hay la nueva cosa que hacer y entonces hay que verle un poco de manera crítica. Más que nada eso. Y yo creo que en el caso nuestro, yo creo que nuestro laboratorio, si le queremos llamar así, se trata de acoger también a gente neurodiversa, es decir, ahora tenemos estudiantes que vienen con diferencias neuronales, tenemos estudiantes que también son hijos de padres de helicópteros, no sé si han escuchado de esta palabra, ¿no? Que siempre están alrededor de sus hijos y no les dejan desarrollar. Entonces, el rato que están sin los papás, se angustian y entonces el servicio estudiantil, todo lo que es servicios psicológicos, han aumentado muchísimo y nosotros tenemos que aprender a acoger a esa gente. Nosotros sí tenemos una misión de lectura, pero hay varios tipos de lectura y hay varias maneras de leer y varias maneras de aprender. Entonces, los profesores y los bibliotecarios que también damos cursos de metodología de la investigación, tenemos que aprender a saber que hay diferentes maneras de hacer que el aprendizaje se dé. Y bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que empecé yo dando cursos de investigación y nadie me escuchaba. Yo decía, puchicas, ¿qué pasa? No soy un buen profesor, pero tuve que estudiar y ahora hago lo que muchos me habían dicho, turn the classroom around. Entonces yo me pongo como facilitador, ellos hacen el trabajo y al final ellos han aprendido mucho más. Y se demoraron más, el proceso fue más lento, pero tienes una serie de cosas que te pueden ayudar a eso. Yo les hago una especie de concurso en el que evaluamos sitios web para ver cuáles son buenos para el trabajo académico, cuáles no. Y entonces, con ciertos criterios, y entonces les hacemos grupos, un concurso, y ellos presentan. Unos ven unas cosas, otros otras, del mismo sitio web, y hay un concurso y los que ganan son aquellos que han tenido mejor lectura de los criterios, y ha habido una competencia, y al final aprendieron, y ha sido algo positivo. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Permitir que las nuevas pedagogías y que la diferencia se dé y que las otras formas de lectura también son parte de la comunidad. Si no tenéis nada que añadir, vamos yo creo que empezar ya con lo que es vuestras preguntas. Yo creo que la primera...
Es aquí, ¿no? Hola, soy María Muñoz del Instituto Cervantes de Utrecht, de la Biblioteca de Utrecht. Bueno, a mí me interesa mucho saber cómo habéis integrado los idiomas de la comunidad en la que estáis situados. Bueno, la Diputación son muchas bibliotecas, tanto en la colección como en actividades. Nosotros que venimos del Instituto Cervantes sabemos que el español puede ser un puente, pero también es un muro en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitáis un poco la interacción, la interculturalidad y que la lengua sea más un puente que un muro, ¿no? Me interesa, bueno, lo que hacéis, incluso los tres. Nosotros no hemos hecho gran cosa en ese ámbito. Sí es cierto que los que trabajamos en la biblioteca somos capaces de comunicarnos en diferentes idiomas, pero sí es cierto a la vez que hemos constatado que hemos tenido un colectivo que no habíamos previsto, sobre todo gente de paso que viene de África hacia Europa. Entonces, ahí en la frontera es gente de paso y teníamos dificultades para comunicarnos con ellos. Entonces, bueno, ha habido esa opción de empezar a aprender algo con ellos, un poco pero es gente muy de paso. Pero no hemos hecho gran cosa. Sí que es cierto, ya nosotros trabajamos, sobre todo nuestras actividades se hacen en principio en euskera. Le damos prioridad porque, entre otras cosas, bueno, el mundo de la creación y del arte y la línea de trabajo que llevamos nosotros, quizás en castellano hay más oferta en el territorio y no en euskera, y si no lo hacemos nosotros como administración, ¿quién lo va a hacer? Entonces, partimos de ahí. Y sí que es cierto que en ocasiones es interesante centrarte en actividades en las que el idioma no es lo importante, pero podemos encontrarnos diferentes comunidades. Pues en actividades en torno al juego, por ejemplo, funcionan muy bien. En torno a la expresión corporal, funcionan muy bien. Y es donde hemos conseguido que entren aquellas personas que se nos estaban quedando perdidas. Pero sí que es cierto que en ese ámbito trabajan sobre todo nuestras compañeras del ámbito de educación, de Tabacalera, y no tanto nosotras. En cuanto a los contenidos, lo que sí que hicimos fue rescatar, revisar, sobre todo viendo que esta comunidad sobre todo consumía audiovisuales, revisamos todo el catálogo y todos los contenidos que estuvieran en árabe los remarcamos específicamente para que físicamente ya llegaran a eso, ¿no? Entonces, hacemos esos pequeños intentos, pero yo creo que son muy pobres. No sirve de ejemplo. A mí me parece que te podremos ayudar poco. Nosotros como Diputación de Barcelona hacemos servicios para el conjunto de los 135 ayuntamientos. Entonces, las cosas que son muy de especificidad de cada territorio se trabajan mucho desde el ámbito local, ¿no? Nosotros tenemos poca experiencia. Como Diputación, pues tenemos algunos lotes de libros en idiomas presentes en varias comunidades para que no tengan cada biblioteca que comprarlos, los puedan rotar. Tenemos un servicio de catalogación en idiomas que también lo hacemos nosotros para que no tengan… Pero lo que es la producción del servicio en sí, ¿no?, a una comunidad, esto se hace más desde los ayuntamientos y te puedo explicar poco, la verdad. Lo siento. Bueno, en el caso de la Universidad Americana de París, nosotros teníamos… la colección es básicamente en inglés y en francés. Sí existían otras lenguas, porque decidimos preservar todas las lenguas extranjeras porque ya nos enseñan en la universidad, entonces ya no tenían puesto en nuestra biblioteca. Y entonces las obras completas de Goethe se fueron al Instituto Goethe. Las obras completas de Borges, yo traté de dar al Instituto Cervantes de París, pero ¿saben qué me dijeron? No.
Entonces, bueno, sí, claro, en el Instituto Cervantes de París están pasando por lo mismo. Es decir, tuvimos que simplemente dar eso a una persona que sí estaba interesada. Nos tomó más tiempo, pero bueno, no importa. En todo caso, deservamos lo que son lenguas como el alemán, el español, el italiano y el portugués. Hay un poco de árabe porque tenemos un minor en estudios del Medio Oriente. Pero básicamente es como hemos tratado nuestras lenguas. Perdón. Y bueno, pasamos de los libros. Ahora tenemos, perdón, 40.000 libros, pero acceso a 500.000 ebooks. Se me fue la voz. ¿Quieres que...? No te preocupes. ¿Quieres que pasemos a otra cosa? Venga. Igual, No te preocupes. Sí. Había, por ahí al fondo creo que había una pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Silvia Solabre, de la Biblioteca Central del Ejército del Aire del Ministerio de Defensa. Intento no ser una bibliotecaria rancia, pero estoy en una institución un poco rancia, ¿no? Que no me oigan. No te oigas. Entonces, claro, me planteo hacer cosas tan innovadoras y partiendo de que no somos una biblioteca pública, pues se me hace difícil, ¿no? Pero creo que en todas se pueden hacer cosas chulas. Quería preguntaros, respecto a los usuarios rancios, que también los hay, si vosotros en estas bibliotecas en las que tenéis este tipo de iniciativas, o por ejemplo la de esta mañana, la de Qubit de Zaragoza, si también está el espacio para aquellos usuarios que simplemente quieren ir a estudiar y punto, porque en la del Instituto Americano yo creo que sí, porque he visto una zona que sí que parecía algo más parecido a una sala de estudio, o a lo mejor no me equivoco. Eso, saber cómo se lo toma la gente, si hay espacio para ellos que van a estudiar simplemente y ellos lo que quieren es una biblioteca silenciosa, o si se les manda a otro sitio porque no es su espacio, aunque se llame biblioteca. Gracias. Pues su espacio es, ¿no? Porque es un espacio para todo el mundo, por tanto su espacio es. Mandarlos fuera seguramente no será la solución. Yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Y hay espacios para todos. Si tu biblioteca lo permite, nosotros, y Santi puede contestar también, cuando construimos bibliotecas intentamos pensar, cuando tienes muchos metros, ¿no? Explicaba esta manera también Clara, es fácil pensar en compartimentar la biblioteca para que haya usos simultáneos que se respeten entre ellos. Es sencillo y se puede hacer. Cuando no tienes metros, pues tienes que utilizar otras metodologías. Yo empecé trabajando en una biblioteca que no teníamos sala de actos y concentraba todos los actos en un día a la semana. Y yo le decía a los usuarios, si quiere usted silencio, los jueves no venga, ¿no? Pues ya está. Y claro que hay algunos que protestan, pero también hay gente que está contenta que haya jueves ruidosos, ¿no? Pues hay que buscar estrategias y luego pues no hacerlo en la época de exámenes, ser un poco también, pues claro, si en pleno mes de junio, ¿no?, te pones a hacer un concierto, lo podías haber hecho cuando acaben los exámenes, que vendrán también, ¿no? Yo creo que es pensar bueno, no sé, yo creo que la biblioteca pública al final es como un barrio, ¿no? Y en el barrio hay gente que tiene tiempo, que no la tiene, hay gente que estudia, hay gente que quiere silencio, hay gente que quiere... Y tú tienes que poder ofrecer todo esto y en función de lo que tengas, pues de una manera o de otra. Sí, no sé, yo creo que hay que pensar, ¿cuánta gente entra a tu biblioteca cada día? ¿Cuánta se queja, no? Pues si entran 50 y se queja uno, pues oye, tienes 49 contentos, vamos a verlo así. En vez de decir cuántas se queja, dice, ¿cuántos tengo contentos? 49, ostras, qué bien lo hago. Ya está. ¿No? No sé. Sin duda. En nuestro caso somos más radicales. La biblioteca, por definición, es una biblioteca de ruido, nuestra biblioteca. Es decir, queremos que la gente se encuentre, que charle, que esté, que se mueva, etc. Pero tiene que haber lugar para todos. Entonces sí que hay un espacio, para nosotros le llamamos que es el salón de la biblioteca. Es el salón de la biblioteca, no es la sala de estudio. Es el salón de la biblioteca donde puedes estudiar, puedes ponerte los cascos y escuchar música, puedes hacer ganchillo, puedes dormir un poco y si no roncas mucho.
es el salón de la biblioteca, es el espacio en el que sí hay que respetar el silencio. Es esa, pero no es el concepto de biblioteca de espacio de estudio. Y no respetamos si es época de exámenes o no, en nuestro caso. Por otras cosas, es lo que le decíamos, porque ya hay una red importante y entonces no es, digamos, nuestro ámbito. Pero sí ocurre que en la época de exámenes, a pesar de todo y del movimiento y del ruido que pueda haber en la biblioteca, tenemos que sacar hasta todas las mesas pegables porque incluso se utilizan. Y es un espacio abierto el nuestro, pero sí que los niveles de ruido y la gestión de los mismos han sido los propios usuarios quienes los han definido. Y normalmente en el centro es donde ocurre mayor movimiento y ruido y en los laterales es donde se da mayor tranquilidad y silencio. Y eso no lo hemos decidido nosotros, eso lo han decidido los usuarios. Y luego también están las estrategias. Si yo sé que va a ser un sábado a la tarde, llueve, va a estar así la biblioteca, divide y vencerás. Creamos diferentes rincones, los grupos son más pequeños, entonces el alboroto también puede ser menor. Entonces es también saber jugar con ello. Es como funcionamos. Y en una académica, que ahí sí que hay más, parecen más tradicionalmente marcados los diferentes niveles de ruido. En el caso nuestro hemos definido en el subsuelo, por ejemplo, es lo que llaman quiet, ¿no? Silent, porque yo pienso que el silencio es una abstracción. Entonces le decimos quiet area, de ahí hay lugares que son semi-quiet y hay la parte de colaboración, ¿no? Y entonces la parte de colaboración tratamos de que sea en las salas de estudio, pero hay lugares que son predefinidos. Los mismos estudiantes nos dijeron, por favor, el rato que pasemos al Learning Commons, definan para que las reglas estén claras. Pero como somos muchos actores, ha sido muy difícil ponernos de acuerdo qué niveles son los de más silencio, cuáles son los niveles, y creemos que eso se va a ir dando, la propia comunidad va a ir definiendo cuáles son los lugares más más silenciosos, aunque el silencio, como digo, es. Lo mismo ha pasado con la comida, es decir, en la biblioteca antigua en la que estábamos, nosotros dejábamos entrar a la gente con café, botellas y snacks. Snacks se definían por los productos que se vendían en las maquinitas esas, ¿no? Sucede que cuando hablamos con el decano y hablamos con más americanos, ellos nos dicen, pero snacks para nosotros son también una pequeña ensalada. Ustedes saben lo que es una ensalada para un americano. Entonces, bueno, eso tampoco lo hemos resuelto todavía porque somos muchísimos. Hay mucha gente que los bibliotecarios somos los que estamos más porque el utilizador venga, porque los jóvenes ahora comen mientras ven la computadora, mientras conversan, mientras estudian juntos. Y entonces, ¿por qué cortar eso? Lo que tenemos es que facilitar. Son aquellos que no tienen una mentalidad de Learning Commons, que son administradores, que vieron la perfección del local y que quieren que se quede así. Entonces dijimos, bueno, si queremos que se quede así, pues entonces hagamos que el servicio de limpieza pase más veces al día, simplemente. Entonces, bueno, estamos en esa lucha y veremos qué es lo que pasa el semestre próximo. Estoy pensando que la definición de la biblioteca de San Fermín que habéis dicho, es así. Y también me recuerda, esto es un poco hablar en plan abuelo cebolleta, pero en la Biblioteca Regional de Murcia también pasaba eso. Incluso los materiales del suelo diferenciaban el nivel de ruido. Y se puede hacer, es que realmente se puede hacer. Sí. ¿Más preguntas? Sí, soy José Rabés de Belgrado. Quería preguntaros porque a raíz además de lo que acabas de comentar, estáis comentando cómo lidiar con los usuarios pues, que no acaban de ver los cambios de la biblioteca, con los compañeros. Pero me gustaría saber si tuvierais la varita mágica y pudierais compartirla, ¿cómo lo hacéis para la gente que tiene que tomar la decisión para que la biblioteca cambie? ¿Cómo se hace eso? ¿Me permitís un pequeño inciso? Siempre he defendido
que sería fundamental que en las titulaciones de documentación, lo que pasa que, bueno, que ahora nadie se matricula, pero bueno, que en las titulaciones de documentación se enseñase bastante de política y de trato con los políticos, porque es fundamental. Pero ya está hecho el inciso. Pues, mira, primero entusiasmo, después trabajar bien, que es muy importante. No quejarse demasiado. También. Eso también es muy importante. Aportar más soluciones que problemas, porque a todos nos gusta que nos den soluciones y a nadie nos gusta que nos vengan con problemas. Y después, yo soy de las que cuando empieza el mandato, yo cojo el plan de mandato y digo, a ver, este presidente qué quiere y qué le gusta, porque todos tenemos una sensibilidad, ¿no? La que había anteriormente, clarísimamente las tecnologías y la parte social, ¿no? Pues tú tienes que desarrollar tu programa que dé respuesta porque al final ellos marcan unas líneas tan amplias que las bibliotecas caben siempre. Es que esta es la ventaja que tenemos. Y luego ser voluntario para casi todas las políticas transversales de la corporación. Queremos hacer políticas de género, las bibliotecas. Queremos hacer las ODS, las bibliotecas ODS. Y al final dicen, vamos a buscar la biblioteca que nos va a decir que sí a todo, ¿no? Pues en este que sí a todo, que estoy exagerando, ¿eh? O sea, si tú les ayudas a ellos, ¿no?, a conseguir sus objetivos, ellos te ayudarán a ti. Lo que no podemos es ir, y es que yo no tengo esto, y es que soy muy pobre, y es que mis bibliotecas, y es que no sé qué, porque al final dicen, ostras, ya viene esta, ¿no? Y si ellos tienen una política transversal de objetivos de desarrollo sostenible, y tú dices, esto a las bibliotecas me encaja, porque en mi relato podré explicar un valor social distinto de las bibliotecas, y vas, y la Diputación puede presumir, ¿no?, de que las bibliotecas han hecho esto, pues están contentos contigo. Se trata de eso, ¿no?, de ayudar y ser facilitador. Yo creo que hay que ser facilitador, ¿no? A todos nos gusta, a mí me gusta que mi equipo, o sea, a mí la gente que siempre me pone problemas, pienso, uff, qué palo, ¿no? Es que no apetece. Pues esto, pues ser facilitador. Yo creo que esto es un... Y añadiría una cosa más, no contar todo, como han dicho esta mañana. Eso también. Es una clave muy importante. Muchas cosas no hay que contarlas, simplemente hay que hacerlas. Eso también es clave. Está bien. Bueno, yo te diría lo siguiente. Yo creo que tienes que entender el puesto de tu interlocutor. Es decir, quién tiene el arriba, quién tiene el abajo, hacia quiénes responde con quién. Eso es número uno. Dos, aparte de entenderle a él, tienes que educarle. Es decir, nosotros somos los expertos en bibliotecas y hacia dónde van. Lo que tenemos es que educarle para que esas ideas transferidas con coherencia sean adoptadas luego por ellos. Eso toma un poco de tiempo. Después, otra cosa que es bien importante que yo aprendí de un instituto Fry en los Estados Unidos es que uno tiene que hablar su lenguaje. Es decir, nunca le envíes unos emails de 4 páginas que él jamás va a leer porque no tienen tiempo. Entonces, lo que muchas veces hacen es decir, sorry, too long, don't read. Y entonces, ¿qué pasó? Tú estuviste inspirado 3 horas para que no te leas. Entonces, tenemos que tener frases, párrafos muy cortos, muy al punto, y comunicar en su estilo. Ellos son managers, es decir, ellos están en una posición que no es la nuestra. Entonces, es nuestra responsabilidad el educarles a ellos y pasar esas ideas. Lo siento, pero ya no hay tiempo para más. Supongo que se habrá quedado alguna pregunta pendiente. Solo un resumen de 1 minuto, nada más, de las ideas que... Ha habido una serie de ideas que habéis repetido mucho. Evidentemente, creación. Son espacios de creación y aprendizaje. Eso lo habéis repetido todos y creo que es que las bibliotecas siempre lo han sido. Al fin y al cabo han sido espacios para aprendizaje. Estamos hablando de laboratorios y es una frase muy antigua hablar de que, igual que para los químicos tienen su laboratorio, para las humanidades la biblioteca era el laboratorio. Pero es que creo que es para todos, realmente. Son espacios donde se crea conocimiento y se genera aprendizaje. Habéis hablado mucho de la comunidad. Sí. Bueno, dime. Una vez que termines. Sí, venga, perfecto. Luego,
mucho de servicio a la comunidad, pero como decíais, sin desatender al individuo, porque eso también es servicio a la comunidad. Y además es lo que somos, al fin y al cabo la biblioteca somos servicios, y servicios a nuestra comunidad, sea nuestra comunidad de 1.000 estudiantes y unos cuantos, bueno, me imagino que más o menos 300 profesores, los que sean, o sea 190.000 personas, bueno, o la provincia de Barcelona, que debe andar ahora por los 4 millones o 5 millones, me imagino, más o menos. Por eso, las comunidades dependen, pero es servicio a nuestra comunidad. Hay una frase, ya no me acuerdo quién lo ha dicho, que me ha gustado mucho, el tema de que el proceso ya es interesante. Y es verdad, o sea, todo este proceso de creación ya es interesante. Y una cosa que no hemos llegado a tratar porque no nos ha dado tiempo, lo del que deberíamos, ya que somos bibliotecarios y gestores del conocimiento, intentar documentar esto. Y es un reto que tenemos por delante que es muy, muy complicado. Y dos cosas fundamentales, que esto no supone perder la esencia bibliotecaria. Esto no es hacer tabula rasa. Estamos realmente haciendo otras cosas o por lo menos orientándolas de otra forma. Cosas que ya hacíamos, documentarlas, exponerlas y decir, oye, esto lo hacemos y vamos a contarlo, y vamos a organizarlo, vamos a sistematizarlo. Igual que no lo podemos hacer solos, también se nos ha quedado un poco pendiente el tema de se ha hablado un poco de colaboración y de cooperación, pero es verdad que en las bibliotecas del Instituto Cervantes yo lo veo clarísimo. Si lo hacéis en colaboración, todo es mucho más sencillo, porque sois muchos al final, sois muchos. Para terminar, el tema del derecho a equivocarse. Qué difícil es esto delante de un político, ahora que hablamos de los políticos. Si nos equivocamos, nos pueden cortar la cabeza, pero es verdad, o sea, cometemos errores. Bueno, pues se la cortaremos a ellos, que se equivocan muchas veces. También, sí, eso es más difícil. Bueno, para eso están las elecciones. Cada 4 años. Sí. Exactamente. Pero es verdad, el derecho a equivocarse, que muchas veces no nos damos cuenta o tenemos ese miedo. ¿Querías decir una cosa última? Sí, Jorge. Sí, hace justamente anteanoche estaba leyendo algo y me gustó muchísimo esta cita que hacemos en inglés y yo le he traducido como: las bibliotecas intervienen para llenar lagunas cuando las circunstancias normales no nos lo permiten. Ella habla, estoy hablando es una traducción de una cita de Deborah Fallow, que salió en The Atlantic del 23 de mayo del 2019. When libraries are second responders. Second responder es aquella instancia o la persona que reacciona cuando hay una necesidad. Es decir, por ejemplo, en un momento en que hay una inundación en una comunidad, la biblioteca abre sus puertas para acoger a aquellas víctimas. Y lo mismo puede ser en el caso de nuestras instituciones, es decir, si es que nuestra institución no tiene un espacio para una clase o para algo, el second responder podemos ser nosotros, y así estamos enseñando que tenemos un sentido y que estamos con la institución, que es una cosa interesante. Y también quería decir muchas gracias a la persona que está... Sí. Pues nada, ya solo dar las gracias al Instituto Cervantes de nuevo por habernos invitado. Espero que no nos hayamos dormido a nadie, que son unas horas muy malas. Y gracias también a los que estén, que espero que alguien esté al otro lado de esas cámaras en Internet viéndonos y viendo el debate. Gracias a todos.